Buenas tardes, maestro, compañeros. El día de hoy nosotras les vamos a hablar sobre el tema de amenazas emergentes al comercio internacional y libre comercio. Nuestro equipo está conformado por Montserrat Abán, Paula Campos y su servidora Génesis Licona. Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera Paula, que va a iniciar con la exposición. Ok, hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula Campos y yo voy a hablar sobre China y Estados Unidos en la lucha por el protagonismo en la economía mundial. Bueno, entre China y Estados Unidos ha emergido como un tema central en los asuntos globales. Ambas naciones son economías enormes y una influencia significativa. Entonces, estos dos países están compitiendo en diversos frentes para consolidar su posición como líderes económicos. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En este caso tenemos a China. China tiene un rápido crecimiento económico y ha avanzado como un competidor formidable. Más que nada, su estrategia de China es desarrollar y respaldarse con inversiones masivas de infraestructura e innovación de la tecnología y una creciente presencia por los mercados internacionales. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo sobre la ruta de seda, que representa un ambicioso proyecto de desarrollo económico y comercial. De igual forma, tenemos Estados Unidos. Estados Unidos ha mantenido su posición como la mayor economía del mundo. Esta está respaldada por una larga historia de innovación y emprendimiento, y más que nada por su desarrollo tecnológico. Igual ha tenido varios desafíos internos y externos, como la deuda nacional y la polarización política y la competencia comercial. Como sabemos, la guerra comercial entre ambas naciones ha sido un episodio significativo en esta contienda, con disputas en los aranceles, en la propiedad intelectual y su tecnología. Además de que estos tienen dominados los sectores de inteligencia artificial, la 5G y las energías renovables, más que nada por la naturaleza estratégica, que es como que una de esas competencias. De igual forma, estas dos cooperan en relaciones internacionales. Ambas naciones participan en instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, No tengo mucho audio. pero también buscan fortalecer alianzas regionales y globales para respaldar sus intereses económicos. Voy a empezar la siguiente diapositiva, por favor. Como vemos aquí, ahora es el tema de relación entre China y Estados Unidos. Estos dos la verdad, es muy compleja este tema, ya que abarca aspectos económicos y políticos y estratégicos. Por ejemplo, ellos tienen la interdependencia económica. Ambas naciones mantienen una relación económica pues muy significativa. Por ejemplo, China es el mayor tenedor extranjero de deuda estadounidense y Estados Unidos es un mercado crucial para las exportaciones chinas. Sin embargo, esto ha llevado a tensiones, especialmente en temas con el déficit comercial y las prácticas comerciales desleales. También tenemos, por ejemplo, la competencia tecnológica. Este es un ámbito tecnológico que es central en esa relación, más que nada por los conflictos que ellos tienen, por ejemplo, la ciberseguridad, el liderazgo en áreas como la inteligencia artificial y la 5G, que han sido como que esos temas más rigurosos que tienen estos dos países. Igual tenemos la disputa entre Huawei y el gobierno estadounidense, es pues uno de esos ejemplos. También tenemos asuntos políticos y estratégicos. Más que nada, esto se diferencia entre la política y la estrategia porque influyen en esta relación. Por ejemplo, temas como los derechos de los humanos, la situación que tienen con Hong Kong, el mar del sur de China y la cuestión de Taiwán han sido fuentes para esa disputa, para que hayan más problemas. De igual forma, a pesar de esas tensiones entre China y Estados Unidos, han cooperado en cuestiones globales como el cambio climático y a la no proliferación nuclear.
Ambas naciones son actores importantes en instituciones internacionales como la ONU. Voy a empezar la siguiente diapositiva, por favor. En este caso tenemos el auge y ascenso de China. Aquí tenemos unas gráficas donde ahí se muestra la comparación entre China y Estados Unidos, cómo el auge de China es mayor que el de Estados Unidos y ahí se pueden diferenciar por varios sectores. En este caso tenemos que el creciente económico que se ha sostenido. Por ejemplo, China ha experimentado un crecimiento económico impresionante, o sea, ha sido muy grande, convirtiéndose en la segunda economía más importante o más grande del mundo. Y más que nada porque estas reformas económicas iniciaron de la década de 1970 y con una apertura del comercio internacional y a la inversión extranjera han sido fundamentales para que este vaya en ascenso y vaya creciendo. De igual forma, tenemos la inversión en infraestructura y tecnología. Por ejemplo, China ha realizado inversiones masivas en su infraestructura y como carreteras, ferrocarriles, en proyectos de energía, etcétera. Además que ha tenido avances significativos en lo que ya mencioné en la inteligencia artificial y la tecnología de la 5G, además de que se ha explorado espacialmente. También tenemos el ascenso en el comercio internacional. Su participación de China ha sido muy activa en el comercio internacional. Este ha sido un factor crucial para que él vaya creciendo. Aparte de que el país se ha convertido en como que en una fábrica, este ha sido muy importante para exportar bienes manufacturados o materias primas. De igual forma, tenemos que China ha llevado a cabo una política em, donde se han establecido alianzas y han participado en organizaciones internacionales. Como mencioné, la ruta de seda y además que ha fortalecido su conectividad entre Asia, Europa, África, y esos han sido unos en los que se ha enfocado para así expandirse. De igual forma, tenemos su desarrollo del consumo interno. Este ha sido muy significativo para desarrollarse del consumo interno de China. Se ha crecido la clase media y ha contribuido al aumento de la demanda de bienes y servicios, ya sea tanto nacionales como extranjeros. También tenemos que a pesar de que China ha estado en aumento, en ascenso, también enfrenta desafíos como la deuda elevada que tiene, sus desigualdades internas y sus tensiones comerciales con otras naciones, especialmente con Estados Unidos. Además, las críticas que ha tenido por los derechos humanos y su tipo de gobernanza, pues que ha afectado más que nada esa imagen de relaciones internacionales de China. Siguiente diapositiva, por favor. Estas son las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos. Más que nada, estas fricciones entre entre estas ambas naciones ha sido un tema que se ha destacado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tenemos la guerra comercial. Esta guerra comercial en 2018, estas naciones se involucraron en una escala de tensiones comerciales, así imponiendo que los aranceles mutuos amplíen su gama de productos. Igual, la guerra comercial tuvo como que importantes hallazgos significativos para los mercados globales y afectó diversas industrias. De igual manera, tenemos la propiedad intelectual y transferencia tecnológica. Esto más que nada es Estados Unidos que ha presentado preocupaciones sobre las prácticas que tiene China en cuestiones de intelectualidad y la transferencia forzada de la tecnología. Esto más que nada significa que las empresas extranjeras, al hacer negocios con China, a menudo se enfrentan con esa presión de compartir tecnología o enfrentar barreras comerciales. De igual manera, tenemos los subsidios estatales.
Estados Unidos ha causado que China proporcione sus subsidios estatales con algunas empresas, creando una competencia pues no muy justa para los mercados internacionales. También tenemos, por ejemplo, el acceso a los mercados y las barreras no arancelarias. Se ha señalado que China impone barreras no arancelarias y restringe el acceso a su mercado. Esto lo que hace es que dificulta para las empresas de Estados Unidos operar pues equitativamente, ¿no? Justamente. También dos temas que no están en la diapositiva, pero sí creo que es muy importante mencionar, es la tecnología y la seguridad nacional. Estas áreas de tecnología son muy avanzadas, en este caso como la 5G, que tanto Estados Unidos ha expresado preocupaciones de seguridad nacional sobre la participación de empresas chinas, por lo que mencioné de Huawei en el desarrollo de infraestructura. También tenemos la fase del acuerdo comercial. Esta es a principios del 2020, China y Estados Unidos firmaron la fase 1 de un acuerdo comercial que implica compromisos en temas como la compra de productos estadounidenses por parte de China y ciertas medidas de apertura económica. Sin embargo, las tensiones entre estos países persisten y pues algunos aspectos hacen como que no se pongan de acuerdo y siempre tengan desafíos. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora les voy a hablar sobre la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China y sus efectos globales. Bueno, más que nada, esta guerra tecnológica entre Estados Unidos y China ha emergido con un fenómeno crucial con impactos significativos a nivel global. Por ejemplo, la disputa en tecnologías emergentes. Ya mencioné la 5G, la ciberseguridad. Y pues esto ha generado que pues tengan esas tensiones comerciales y como que no tengan esas restricciones al momento de hacer comercios internacionales. También tenemos la seguridad y privacidad global. Estas preocupaciones más que nada son por la seguridad de la tecnología que proviene de China, especialmente en áreas como la 5G, que se han llevado a debates globales sobre la seguridad y la privacidad de las comunidades. Este escenario ha provocado la revisión de alianzas tecnológicas y ha influido en decisiones sobre los proveedores que se consideren seguros. También tenemos, por ejemplo, los efectos en la economía global que ha tenido esto. Por ejemplo, la guerra tecnológica ha contribuido a la volatilidad en los mercados financieros globales. La incertidumbre es sobre las políticas comerciales y tecnológicas que han llevado a cambios en las inversiones y ha afectado perspectivamente en las economías a nivel mundial. Uno igual de los ejemplos es aquí en México, más que nada porque han tenido, pues, esa disputa entre Estados Unidos y China ha tenido conflictos que nos ha afectado también a nosotros de México. Por ejemplo, tenemos esas tensiones de las dos partes porque son superpotencias y pueden influir en las decisiones de inversión de las empresas mexicanas. Además, que estas empresas podrían reconsiderar sus inversiones y estrategias de fabricación basándose en las dinámicas y cambiantes del comercio global y la tecnología. Eso sería todo por mi parte. Los dejo con mi compañera. Bueno, mi nombre es Montserrat Abam y yo voy a comenzar hablando acerca de las causas de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Las principales causas que han desencadenado esta guerra comercial entre China y Estados Unidos las podemos observar y analizar a través de 4 distintos bloques, aunque muy interrelacionados. En primer lugar, tenemos los desequilibrios comerciales. A su vez, también tenemos la confusión del presidente Donald Trump acerca de que muchos países se han sabido aprovechar de las políticas estadounidenses.
Por otra parte, tenemos el conflicto entre los programas de Buy American, High American y Made in China 2025, así como otras diferencias entre ambos países. Una de las principales causas del actual conflicto comercial, como ya mencioné, son los enormes desequilibrios comerciales que existen en Estados Unidos, ya que actualmente ellos tienen un elevado déficit comercial justamente provocado por China. Por parte de China, el comercio con Estados Unidos solo representa un 18% de sus exportaciones. Por ello, el daño que Trump podría infligir a China con sus tarifas arancelarias es potencialmente mucho menor al que puede sufrir su país. Además de todo esto ya mencionado, también es relevante mencionar que en ambos países se presentan grandes diferencias en términos del consumo privado. Podemos ver la siguiente diapositiva. En el caso de Estados Unidos, ellos cuentan con un consumo privado del 69% y China un 39%, cada uno de estos países con respecto a su PIB. En la gráfica que se muestra en la diapositiva podemos observar la evolución de las exportaciones e importaciones de Estados Unidos, calculado en miles de millones de dólares. Podemos observar todos los años, desde 1989 hasta el año 2017. Podemos ver que las barras azules representan las importaciones y las naranjas las exportaciones. Podemos analizar de todo esto cómo las importaciones fue lo que fue aumentando con el pasar de los años en comparación con las exportaciones, que fueron siendo mucho menores en comparación con las importaciones. En este caso, pues, también podemos destacar, aunque no esté en la diapositiva también, la convicción del presidente Donald Trump acerca de que muchos países se han sabido aprovechar de las políticas estadounidenses. Él afirma esto ya sea en temas que tengan que ver con el comercio o también con la inmigración. Según él, todo esto ha llevado a un oportunismo extranjero, como lo es el caso de China, ya que ellos tienen el control el control del cambio entre el yuan y el dólar. Según para tratar de terminar con estos desequilibrios comerciales, se implementó el America First, el cual es un programa que busca implementar severos planes que a su vez hagan cumplir las políticas de defensa comerciales de Estados Unidos. ¿Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor? Ok. Como había mencionado anteriormente del consumo privado de Estados Unidos, también podemos observar aquí en esta gráfica que es del 2016, el porcentaje de consumo doméstico con respecto al PIB. Podemos encontrar diversos países como los Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, India, Japón, la Eurozona, Rusia, Corea del Sur y China. Lo que destaca como tal es que en primer lugar, con el mayor porcentaje está Estados Unidos en el 69%, y a su vez, con una gran diferencia, podemos encontrar a China en último lugar con un 39%. Al siguiente, por favor. Muy bien. Ahora podemos hablar acerca de cómo Estados Unidos implementó el programa Buy American, Try American, y de parte de China está el Made in China 2025. Ambos países trataron de implementar estos programas con la intención de incentivar tanto su comercio como su economía. Ok, ahora, ¿en qué consistía el programa Made in China 2025? Esta fue una estrategia de parte del gobierno que surgió en el año del 2015 y que a su vez buscaba fomentar la industria como tal, la industria china, promoviendo manufacturas, pero que fueran de alto valor añadido, ya que hasta ese momento las manufacturas que exportaban ellos eran de un bajo valor añadido y estas solamente competían con países en vías de desarrollo, como por ejemplo India. Entonces, la intención de este programa como tal era destacar en las áreas de la alta tecnología, ya que para el presidente Xi Jinping consideraba que la capacidad tecnológica era una clave para hacer y llegar a ser pues una potencia mundial en lo que es el actual mundo moderno.
Por otro lado, tenemos el programa Buy American, High American, el cual consistía en maximizar las concesiones federales que utilizaban bienes, productos y materiales que fueran fabricados 100% en Estados Unidos. Esto hacía que se sometieran a las agencias a cumplir con las leyes de comprar únicamente lo estadounidense, con algunas excepciones que estuvieran muy bien fundamentadas, pero de manera muy difícil. ¿Podemos ver la siguiente? Ok, el asunto del comercio internacional fue una de las pocas áreas en las que el presidente Trump mantuvo una postura consistente a lo largo de su mandato. La firme convicción de que otros países extranjeros se habían estado aprovechando de la apertura comercial de Estados Unidos fue el primer motivo por el que en los primeros días del mandato de Estados Unidos, cuando tomó la presidencia, firmó un memorándum presidencial en donde él ordenaba la retirada de Estados Unidos del TTP, o también conocido como el Tratado del Transpacífico de Cooperación Económica. Esta fue solo la primera de las múltiples medidas que a lo largo de los meses se fueron tomando. Podemos observar que entre las que más se destacan es la del 2 de febrero del 2017, con el anuncio de las intenciones de renegociaciones en el NAFTA. Tenemos en el 31 de marzo del 2017 el fortalecimiento de las medidas antidumping. El 18 de abril de 2017 el lanzamiento de la campaña Buy American, High American, de la que ya mencioné anteriormente. El 29 de abril de 2017 tenemos el inicio del estudio sobre las violaciones y abusos en pactos comerciales. El 21 de julio de 2017 tenemos la llamada a la revisión y posible modificación del Pacto de Libre Comercio entre Estados Unidos y Corea. Como podemos ver, durante todo el 2017 fue un año que estuvo lleno de nuevas medidas. Podemos ver el auge del proteccionismo, sobre todo. Para el año 2018 fue cuando se desencadenaron también múltiples medidas proteccionistas, sobre todo con la imposición de tarifas del 30% a paneles solares y del 20% a las máquinas lavadoras. Esta decisión afectó sobre todo a las industrias de China y de Surcorea. Eso dio como tal inicio a lo que fue la guerra comercial. Siguiente, por favor. Ok. A partir de ese momento mencionado, donde se dio inicio a la guerra comercial y hasta la actualidad, se pueden distinguir tres fases claras en este conflicto, donde podemos analizar pues todo el desarrollo. En la fase 1 tenemos en marzo del 2018, la administración de Trump anunció la imposición de aranceles del 25% y el 10% al acero y el aluminio, respectivamente afectando a prácticamente todos los países. Los motivos por los que definió dichas medidas fueron, en primer lugar, la constatación de que los precios de los productos estadounidenses hasta el momento eran exageradamente bajos, lo cual estaba afectando a las empresas. En segundo lugar, fue el convencimiento de que las compañías competidoras estaban recibiendo subvenciones ilegales, contrarias a las leyes de competencia. Y por último, el hecho de que el crecimiento de importaciones de acero estaba perjudicando, según Trump, a la industria estadounidense. Ahora, en la fase 2, podemos comentar que fue en el año 2018, específicamente en julio. Fue la primera vez que el gobierno de Trump impuso tarifas específicamente contra China. En este mes, el representante del comercio de Estados Unidos denunció infracciones al gobierno chino relacionadas con la aprobación de tecnología y de propiedad intelectual que estaban debilitando, según ellos, al comercio estadounidense. En la fase 3 podemos observar que en agosto de ese mismo año 2018, los empresarios más influyentes de ambos países trataron de buscar una solución. Sin embargo, hubo una muy fuerte falta de acuerdo a las constantes amenazas que habían en este año, por lo que China presentó una demanda ante el OECD, en concreto contra las tarifas sobre los paneles solares. Ellos alegaban perjuicios a los intereses comerciales chinos. Para finales de este mes, los representantes del gobierno de ambos países se reunieron por primera vez en Washington. Sin embargo, no se logró llegar a ningún acuerdo. ¿Podemos ver la siguiente, por favor?
En cuanto a las consecuencias de toda esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, debido al gran tamaño que tienen ambas y que son dos de las economías más influyentes a nivel mundial, representando un peso muy grande en la comunidad internacional, por lo que las consecuencias de toda esta guerra comercial tienen el potencial de resultar devastadoras a futuro y también de poder transformar por completo el contexto del comercio global. Por ahora, las consecuencias de la guerra son de cierta manera inciertas y dependen de muchos factores, como por ejemplo la definitiva implementación de las medidas adoptadas. La siguiente, por favor. Ok, ahora, ¿qué papel juega la OMC en todo esto? Primero que nada, el auge del proteccionismo va en contra del objetivo fundamental de la OMC, de promover la expansión del comercio sin trabas y de forma segura. Sin embargo, la administración estadounidense dio muestras de que no confiaba en la OMC. Además, durante la campaña presidencial del 2016, el entonces candidato Donald Trump expresaba su descontento con la organización y amenazaba con desligar a Estados Unidos de la misma. Incluso desde antes de tomar la presidencia, él amenazaba con esto. Era algo de campaña, digamos. Además, él acusaba a la OMC de tratar a su país de una forma injusta. Todas estas declaraciones apuntaban a un debilitamiento de la imagen de la organización e incluso para algunos hacía dudar de su supervivencia a largo plazo. El asunto del comercio internacional es una de las pocas áreas en las que el presidente Trump ha mantenido una postura consistente a lo largo del tiempo. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Primero que nada, la firme convicción de que otros países extranjeros se han venido aprovechando de la apertura comercial de Estados Unidos, como ya mencioné, fue uno de los motivos por los que tras su toma de posición, él firmó el memorándum presidencial ordenando la retirada de Estados Unidos del Tratado Transpacífico de Cooperación Económica. Sin embargo, eso solo fue, como ya había mencionado, pues una de las múltiples medidas que se fueron tomando. Han habido más casos que han ido generando más tensión entre ambos países. Uno de ellos fue la salida del acuerdo del Transpacífico, como ya mencioné, en el año 2017. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Ahora, adentrándonos más dentro de este tema, podemos comentar que cuando se anunció la salida de este acuerdo, primero que nada fue en el año 2017, fue a tan solo un año de que fue creado. Fue firmado por 12 países que juntos representan el 40% de la economía mundial. De esto, Trump afirmaba que sería un desastre para su país y que en cambio preferían negociar acuerdos comerciales que fueran bilaterales y que generaran empleos e industria para Estados Unidos. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? En otros casos que también podemos destacar dentro de esta guerra comercial está la restricción de parte de China en la venta de minerales críticos, ya que Beijing anunció en julio del 2023 que impondría controles sobre las exportaciones de algunos productos de galio y germanio. De esta manera, intensificando una guerra comercial con Estados Unidos que amenazaba con causar más interrupciones en las cadenas de suministro. A ver, ¿cuál era lo importante con esto? El galio y el germanio, de los que China ostenta entre el 80 y el 60% de la producción mundial, respectivamente, son dos metales ampliamente utilizados en la fabricación de chips de computadoras, así como cables de fibra óptica y también son usados para la fabricación de algunos vehículos eléctricos. Sin embargo, Beijing decidió imponer restricciones para su venta externa y provocó todo un revuelo mundial, no solo en el ámbito económico, sino también en lo político. Esto fue visto como un contragolpe en lo que es una larga disputa con Estados Unidos sobre el comercio de alta tecnología, ya que como había mencionado mi compañera anteriormente, el asunto con esta tecnología es
muy tenso, es una competencia muy grande, que tiene que ver mucho entre esa guerra comercial. ¿Podemos ver la siguiente? Ahora tenemos también el problema de los semiconductores. Estos se usan para fabricar diversos productos, pero principalmente los que destacan en este tema es la fabricación de chips, que sirven tanto para procesadores o memorias para ordenadores, tabletas y móviles, entre otros productos. De este escenario se deriva una crisis geopolítica entre Estados Unidos y China, ya que China tiene la pretensión, según, de hacerse con Taiwán por su fortaleza en el mercado de semiconductores, entre otros factores. La guerra entre China y Taiwán está haciendo que las cadenas de suministros tengan una enorme problemática en un mercado en el que los semiconductores que se necesitan para elaborar todo tipo de productos que son muy demandados en la actualidad, desde la elaboración de electrodomésticos hasta para incluso armamento militar. La causa económica es el intento de China por progresar en capacidades tanto de industrias como en las escaleras del valor añadido. En la gráfica que coloqué aquí podemos ver la distribución geográfica de la cadena de valor de los semiconductores. Podemos observar en el que participan países tanto desde Europa como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Taiwán, China, entre otros. Los porcentajes, podemos observar cómo Estados Unidos es el mayor porcentaje. Bueno, eso fue todo por mi tema. Les dejo con mi compañera. Yo les voy a hablar sobre las superpotencias se alejan del libre comercio. Las principales potencias que históricamente respaldaron el sistema de libre comercio ahora tienen nuevas prioridades, lo cual dificulta la situación económica de los mercados emergentes y los que se encuentran en el desarrollo. Estados Unidos y China están remodeleando el sistema y obligando a otros países a elegir lados en una creciente rivalidad geoestratégica. Se sugiere a los países que la mejor estrategia puede ser no alinearse, todo con el fin de proteger sus propios intereses y limitar la influencia de estas superpotencias. Un informe reciente de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, destaca la importancia de mantener un sistema multilateral del comercio abierto. Se sostiene que el libre comercio es una clave para mitigar los costos de la invasión rusa en Ucrania. A pesar de la guerra, el comercio mundial ha continuado creciendo desde el año 2022, incluyendo el intercambio en las cadenas de suministro global, con un aumento del 4% interanual en el segundo trimestre. Contrario a las predicciones iniciales sobre el aumento de precios alimentarios y la hambruna, los mercados mundiales han estabilizado los precios según el índice de precios de alimentos de la FAO. Siguiente diapositiva, por favor. Las potencias globales están abandonando el sistema del comercio libre, ya que las preocupaciones por la seguridad y las demandas nacionales están cambiando sus prioridades. Este reajuste afecta al sistema global del comercio, especialmente para las economías en desarrollo y los mercados emergentes. Las cambiantes prioridades de las potencias mundiales generan mayor incertidumbre para las economías en desarrollo y estados más pequeños. Las inversiones directas de China en Estados Unidos disminuyeron significativamente, pasando de 46.500 mil millones de dólares en el año 2016 a 4.800 mil millones de dólares en el 2019, debido a controles de entrada de capitales por parte de Estados Unidos y restricciones chinas a las salidas de capitales. Aunque el comercio entre China y Estados Unidos alcanzó un récord de 690.606 mil millones de dólares, la proporción de bienes chinos en las importaciones estadounidenses y el valor de las exportaciones estadounidenses a China han disminuido.
Un informe reciente sugiere que el descoplamiento entre aliados de China y Estados Unidos han sido más limitado en otros países del mundo. Si Estados Unidos y China optan por una estrategia de equilibrio de poder, buscarán lealtad exclusiva para fortalecer su influencia. Tener más aliados beneficia a una superpotencia rival al proporcionar más poder para amenazas y disuasión. Pero para otros países el cálculo varía. Las principales potencias están estableciendo y aplicando sus nuevas prioridades de manera unilateral. Están centradas en sus propios intereses políticos y económicos. Se sugiere que los países afectados deberían recordar que estas potencias fueron un apoyo, de lo cual depende la inclusión de intereses mutuos a largo plazo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Donald Trump implementa una tanda de aranceles contra China. Todo esto para castigar o aumentar la presión sobre Pekín. El mandatario de Estados Unidos amenaza a la aplicación de aranceles en los bienes de Estados Unidos, que los bienes que Estados Unidos importa a China por un valor alrededor de 505.500 mil millones de dólares anuales. Chrystia Freeland, como podemos ver una imagen de ella, es la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá. Ella argumenta que Estados Unidos puede tener mucho más que perder que Canadá, ya que es su principal mercado. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, Donald Trump, como muchos saben, tiene muchas acusaciones, pero uno de ellos, el que más se destaca, por así decirlo, es el espionaje. Los agentes del FBI entraron a la residencia de Donald Trump en Florida. Aprovecharon que él no se encontraba en ese momento. Dichos agentes se llevaron muchas cajas con documentos que se clasifican o se denominan como clasificados y catalogados como alto secreto. La orden de un juez federal autorizó a que los agentes del FBI incautaran todo tipo de evidencia que pudiera revelar esfuerzos por parte de Donald Trump para retener de manera ilegal documentos que pudiesen ayudar a los adversarios de Estados Unidos o bien para esconder o destruir documentos del gobierno estadounidense. Trump niega haber cometido cualquier tipo de acto indébito. Él dice que los documentos que se encontraron en su casa no eran clasificados y que se encontraban a salvo. No se sabe si fue verdad o mentira lo que dice. Todo esto llevó, o lo que se llevó el FBI, fue una caja recubierta de cuero llena de documentos. Uno de los documentos que se encontraban ahí fue sobre una información sobre el presidente de Francia y una solicitud de clemencia redactada a nombre del estratega político Roger Stone, el cual fue un aliado de Donald Trump de vieja data. También se menciona que habían varios documentos secretos. Siguiente diapositiva, por favor. La guerra comercial de Donald Trump en todo el mundo. Donald Trump amenaza a países aliados y rivales como China, Japón, México, la Unión Europea y Canadá. Pero yo les hablaré de China. En mayo, las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China fracasaron, llevando a que Trump aumentara los aranceles del 10 al 25% en importaciones chinas por 2,000 millones de dólares anuales. La respuesta de China no es muy clara, pero podría afectar el valor de su moneda o ejercer control sobre recursos minerales estratégicos con impacto en procesos productivos globales. Ambas economías, tanto la estadounidense como la china, están interconectadas y dependen significativamente de una de la otra. Las empresas estadounidenses obtienen una parte considerable de sus ganancias gracias a las operaciones de China como fabricante global.
mientras que China necesita las exportaciones estadounidenses para un crecimiento económico y el acceso a tecnología avanzada. Siguiente diapositiva, por favor. China tiene miles de sitios web y las redes sociales bloqueadas. Entre ellas podemos encontrar Facebook, Instagram, WhatsApp y Twitter. Pero yo les hablaré de esta última. Todo el mundo conoce de Twitter, sabe para qué se usa Twitter. Muy bien, pues esta aplicación desactivó la cuenta de Donald Trump debido a un alto riesgo de incitación a la violencia. Hubo un tiempo en donde Donald Trump discriminaba, era racista, etc. Entonces, Donald Trump, cuando se encontraba en gira en China, en ese preciso momento realizó un tuit teniendo en claro que no se podía hacer. Todo esto provocó a que muchas personas se preguntasen cómo fue posible que él haya tenido acceso a Twitter y más en China. Pero la respuesta es muy sencilla. La CIA y el Pentágono ayudaron a desactivar la cuenta de Trump y así él pueda tuitear. Todo esto con el fin de que el mundo se diera cuenta de que Donald Trump tiene el poder. La gente puede usar las redes sociales en China, claro que sí, pero todo es bajo un riesgo, ya que existen consecuencias. Y eso sería todo por nuestra parte. Esperamos que haya quedado claro el tema de las amenazas emergentes al comercio y libre comercio. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.